Vamos a dar unos minutitos, solo que se conecte Eric Aldana. Ahorita Lick. Sí, muy bien, aquí estamos. Es que me parece esa figurita rara, yo no sé por Sí. qué no sé por qué será, pero ya va a pasar. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal está, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lix. Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos ya casi en la parte final del partido. Sí, ya. Esta para mí es la semana 17. 17. O sea, la próxima sería la semana 18. Sí. Quiere decir que cumplimos exactamente con lo que decíamos, 18 reuniones, ¿verdad? De los sábados. Y en la semana 17 ya tenemos el informe, que es el que vamos a revisar hoy. Quiere decir que nuestra programación sí la cumplimos, a pesar de 2 fines de semana que tuvimos ahí, pero los compañeros se pusieron las pilas y lograron avanzar y estamos en tiempo. Así es, Lick. Yo siento que estamos muy bien. Solo está pendiente, pues, que yo vea las conclusiones, recomendaciones, y que mande la Fíjese, versión ya. además de las conclusiones y recomendaciones, usted dijo que había que ponerle nombre a los cuadros y algunas cosas que usted agregó que estaban en rojo y las pusimos en negro. Eso ya lo cumplimos. Entonces ahorita solo vamos a esperar que se junte un poquito más de compañeros que aquí ya están entrando y vamos a pedirle a Oscar Alberto si nos puede hacer presentar el informe final, ¿verdad? Para darle una revisadita y llegar a las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Entonces son las 14:05 y ya vemos 29 estudiantes, ¿verdad? A nosotros 2:31. Lo que no he visto es si hay alguien con doble conexión, ¿verdad? Y al parecer no hay nadie que tenga dos equipos conectados, ¿verdad? Pero sí nos falta una buena cantidad de compañeros. Falta como 20, 22 faltan que se puedan agregar con nosotros. Bueno, también voy a aprovechar, ¿verdad? Para contarles lo siguiente. Estamos ahorita 28 de octubre, la semana 17 de la práctica. Luego del 30 de octubre al 4 de noviembre sería la semana 18. Luego tendríamos reuniones en noviembre hasta la fecha que nos digan que debemos entregar el informe final. Yo consideraría que podría ser antes del sábado 18 o antes del sábado 25, ¿verdad? Por ahí, sería la tercera o cuarta semana de noviembre que hay que entregar el informe. Tenemos que esperar esas instrucciones. En tanto, debemos reunirnos todavía el sábado 4, el sábado 11 y posiblemente el sábado 18 de noviembre. Esto es con el propósito de completar el 80% de asistencia, ¿verdad? Porque
cuando nos dan la fecha a nosotros de entrega, pues el sábado anterior lo tomamos como último día de trabajo de reuniones, ¿verdad? Entonces no sabemos si puede ser el 18 de noviembre o el 25 de noviembre. Así es que yo les agradecería y les pediría que le compartieran a los compañeros que no dejen de asistir, ¿verdad? Que puedan no tener problemas con la asistencia. El sábado pasado, cuando terminamos, todavía se quedaron conectadas unas compañeras ahí, ¿verdad? El licenciado Aldana y yo platicamos después de cerrar la reunión con ustedes y vimos todavía que habían algunas compañeras en pantalla, ¿verdad? Lo que puede pensar uno de que no estaban presentes en la reunión, sino que simplemente dejaron conectados ya sea los teléfonos o la computadora, para hacer creer que están en la reunión, ¿verdad? Bueno, dice que, aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Dice que el peor engaño es el autoengaño, ¿no? Porque si nosotros cerramos y todavía están ahí, ¿a quién quieren engañar, verdad? A mí, la verdad es que no me engañan, y mucho menos al licenciado Aldana, y no es obligación que estén aquí, sino es responsabilidad, ¿verdad? Cada acción tiene una reacción, no llega al 80%, pues no está en la práctica, no trabaja, pues pierde la práctica y así de sencillo. Pero les agradecería pues que los últimos sábados, ya que hemos logrado llegar hasta el día de hoy con bastante armonía, ¿verdad? Y sin complicaciones, pues que lo hiciéramos igual, ¿verdad? Bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que al final nosotros solo somos los docentes, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, logramos sacar el título de economistas y tuvimos dos prácticas profesionales, ¿no? Una de área común, y en el plan 95 había una práctica integrada y una práctica docente. Quienes hacíamos la práctica docente íbamos para privados y quienes hacían la práctica integrada iban para EPS. Yo realicé la práctica docente, pero al final decidí irme a EPS. Es decir, teníamos una práctica más que ustedes, ¿verdad? Y les digo, pues ha sido de mucha experiencia, pues hacer este tipo de actividades, porque ahí es donde uno mide qué es lo que ha aprendido, ¿verdad? Y cómo lo ha aprendido. Así es, compañeros, que ya habiendo 39, que es más del 50%, vamos a iniciar con la revisión del informe final, pidiéndole por favor a Oscar Figueroa si nos hace la campañaza de hacer la presentación para ir viendo poco a poco y que nuestro trabajo quede a la altura. ¿Puede ver mi pantalla, licenciado? Ahorita solo miramos la pantalla, ahorita ya vemos el documento. Muy bien. Entonces, estaríamos acá. Solo que está en la página. Bueno, ahí está. Ahí está. No, no le puede subir un poquito más. Ahí está. Ahí está, excelente. Ahí se puede leer. Y lo pasando así. Casi seguro que habrá que cambiarlo a noviembre. Sí, Muy bien. digo que la fecha de entrega que tenemos es noviembre, ¿verdad? Correcto. Ahí estaba, disculpe, había en la hoja anterior, disculpe. Ahí está bien, es lo último. Sí, está bien. Después vienen los docentes, muy bien.
Listado de estudiantes. Ahí, licenciado, usted puede ver que los compañeros siguieron sus instrucciones poniéndole la tilde a, por ejemplo, Oscar, ¿verdad? Ya no es Oscar, Sí. sino Oscar, ¿verdad? Oscar. Y ahí usted puede ver que Evelyn también, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien, sigamos. Sí, si yo les hice la aclaración, ¿cuál es el objetivo de esto, verdad? El objetivo de esto no es llevarles la contraria, ni ustedes van a seguir usando sus nombres si no los tienen con tilde en el RENAP, pues los van a tener que seguir así, ¿verdad? La idea de esto es de que se sigan las reglas de la Real Academia Española de la Lengua. Yo les he hablado de eso, ¿verdad? De por qué somos celosos de seguir esas reglas, porque son de aplicación general, ya sea para nombres, para letras mayúsculas. Ahora con la tecnología, pues, ¿verdad? Ya se le puede poner tildes a las mayúsculas sin ningún problema, porque a veces le dicen a uno es que las mayúsculas no se tildan. Pero eso era antes porque costaba, ¿verdad? Con las máquinas mecánicas costaba poner la tilde. Entonces ahora con la computadora estaba viendo ahí que Jonathan, estaba viendo su nombre es Jonathan. Buenas tardes, licenciado. Sí, así es. Entonces, usted póngalo, mire, si usted lo tiene, si a usted le dicen Jonathan, ¿verdad? Porque también se puede ponerle tilde en la A, porque de todos modos lleva tilde, pues, ¿verdad? Jonathan sería aguda terminada en N. Entonces, si usted quiere, le cambiamos ahí, ¿verdad? Porque yo conozco a muchos Jonathan, porque es un nombre, es un nombre en inglés, ¿verdad? Es un nombre en inglés. Yo le estaba aplicando eso de acuerdo a los imperios dominantes, así son los nombres. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué llevamos nombres españoles? ¿Por qué me llamo yo Felipe Antonio? ¿Por qué se llama el licenciado Julio César Imeri? Porque cuando nosotros nacimos había influencia. Después ya vino la influencia de los Estados Unidos, ¿verdad? La influencia de los Estados Unidos es muy fuerte y por eso es que hay muchos nombres que ahora son del inglés. Naturalmente, y al pasar al español, tienen que seguir las reglas del español. Ahora, si ustedes le dicen a usted, se llama Jonathan, entonces póngale tilde en la A. Yo autorizo eso porque usted lo usa en su... ahorita estaba viendo yo en su foto, dice Jonathan. Si es así, correcto. Ya no la vamos a forzar a cambiarle a Jonathan porque a mí me guste, sino que yo sí conozco muchos Jonathan que sería esdrújula, pero si es Jonathan, la tilde debería ir en la A de la última sílaba. Pero, Jonathan, lo ponemos en la A, en la última. Como habemos dos, pero por mi parte, pues. Jonathan No, la verdad Javier es que Marías. Ajá, Por yo mí no soy hay Jonathan problema. Omar. Pues, Por pongámoslo ejemplo, en español. Jonathan Javier, usted así lo tiene en su DPI. ¿O no Yo lleva sí, tilde en el DPI?
Bien, yo. Y lleva, y la lleva en la A. Sí. Entonces pongámosle entonces a Jonathan ahí, por favor, Oscar. Póngale a Jonathan, póngale la A. ¿Verdad? Porque no vamos a imponer nada. Ahora, por ejemplo, Jennifer. Ya dijimos, ¿verdad? Que puede ser Jennifer, Jennifer o Jennifer. Pero ahí el gusto, ¿verdad? El gusto de cada quien. Yo Sí, sí pero conozco. en español, ¿cómo sería? En español, ¿cómo le dicen? Jennifer, ¿verdad? Sería Jennifer. Jennifer. En español Es sería Jennifer. Jennifer, sin tilde. Sí, porque lo pronuncian como en inglés, ¿verdad? Jennifer. Pero en español, si lo tradujéramos y lo habláramos en español, ¿verdad? Sería así como Jonathan, ¿verdad? Jonathan sería Jennifer. Te diría bien la tilde. Si Ajá. le dicen Jennifer. Pero si se lo dicen Jennifer. en inglés el nombre, Jennifer, ¿verdad? Como el segundo nombre que es Michelle, ¿verdad? Entonces sería, no llevaría acento, ¿verdad? Bueno, mira, compañero, Oscarito, usted me haría favor de dejar de presentar un momentito. Muy bien, licenciado. Quiero hacer aquí algo. Listo. Bueno, fíjense que en el año 2018, no sé si pueden ver ustedes lo que estoy presentando. Sí, licenciado. Bueno, aquí salió el decreto número 8/2018. Esto lo sacó el Congreso de la República en el año 2018, ¿verdad? Y dice la decreta reforma al decreto ley número 106 del jefe de gobierno, que es el Código Civil, ¿verdad? Pero en el segundo párrafo, este decreto lo que hace es reformar el artículo 5 del Código Civil, ¿verdad? Que es el decreto número 106. Entonces, reforma el artículo 5 y en el segundo párrafo dice lo siguiente: la presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna, ¿verdad? Precisamente porque existen esos problemas y en cuestiones legales, por ejemplo, si yo me llamo Julio César, pero en mi DPI dice Julio César, ya según algunos abogados, ya no es la misma persona. Entonces, si hubiera una demanda contra Julio César y Mary Guzmán, el abogado podría decir, no es él, porque él se llama según su DPI, ¿verdad? Que le otorgó el RENAP, y según su partida de nacimiento, él se llama Julio César y Mary Guzmán. Entonces no es él, y desestiman la demanda, y efectivamente yo soy la persona a la cual tenían que demandar, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se da este decreto, ¿verdad? En el cual pues ya se dice que tener o no la tilde no significa que yo tenga que ir a hacer con un abogado y decirle que haga una identificación de nombre, ¿verdad? Porque aquí ya se legisló, ¿verdad? Que no lo hace distinto, ¿verdad? Que tenga o no la tilde, no hace, no hace distinto, pues, ¿verdad? A la persona, ¿verdad? Y que no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna, ¿verdad? Este es el decreto 8/2018, fue publicado el 13 de abril de 2018 en el Diario Oficial. Hay que decir que tiene plena vigencia. Ahora bien, ya puedes seguir presentando, Oscar. Aquí con nosotros lo que tratamos es que nuestro documento
cumpla con todas las reglas ortográficas, ¿verdad? Tanto gramaticales, de sintaxis, ¿verdad? Porque es un documento académico que lo están elaborando estudiantes que están por finalizar la carrera. Y en ese sentido somos más estrictos con los compañeros de la práctica integrada porque ellos ya están cerrando la carrera. Entonces, esto de poner las tildes, ya sea en mayúsculas o minúsculas, conocer la ortografía, la gramática, es una responsabilidad personal de cada profesional, ¿verdad? Por ejemplo, yo no justifico que no se entienda la letra de los doctores, ¿verdad? Que sea ilegible. Y ellos dicen que porque son doctores van a escribir algo que nadie entiende, ¿verdad? No, yo tengo 2 cuñados que son hermanos de mi esposa, médicos, y ellos tienen una buena letra, no tienen una letra así que nadie sabe qué es lo que están escribiendo, o sea, no es una justificación, ¿verdad? Como tampoco la es que un abogado diga que él no sabe de números. Sí, tiene que saber, ¿verdad? Si se le enseñaron en bachillerato, en perito, en magisterio, y que después diga, es que yo no sé de números, ¿verdad? No saber leer una cantidad, ¿verdad? Uno escucha a personas ya con altos cargos públicos y cuando las cifras ya demuestran millones, no lo saben leer porque tienen una coma, por decir 100 millones, dicen 100,000 millones, ¿verdad? Entonces son cosas que no se justifican para un profesional, ¿verdad? Uno debe conocer sus debilidades y volver las fortalezas. Uno como profesional, por ejemplo, si a mí me cuesta estadística, y yo ya reconozco que me cuesta estadística, es una debilidad como profesional. ¿Ya? Por consiguiente, yo tengo que ponerme a estudiar un poco de estadística, o matemática, o lo que sea que a mí, que yo como profesional siento que es una debilidad, yo lo tengo que volver una fortaleza. Mario. Sí, Nick, tengo una duda. En este caso, como estaba mencionando, precisamente la cuestión de un símbolo, un cambio al momento de contar cifras, sobre todo aquí nos afecta al ser economista, ¿verdad? No sé a qué tipo de conclusión se llega cuando se manejan cifras de Estados Unidos, que hablan ellos en billones, y es diferente el billion americano que el billón Sí, los miles español. de millones. Los miles de millones para ellos son billones, ¿verdad? Que es por eso su Producto Nacional Bruto está en billones, ¿verdad? Porque ellos le agregan digamos, para nosotros los millones son de 6 cifras, ¿verdad? Los miles de millones son de 9 cifras. Correcto. Pero ellos a los miles de millones los toman como billones, ¿verdad? Entonces fíjense que hay personas que ni siquiera creen que eso es cierto, que Estados Unidos le agregue 3 ceros más a los miles de millones. No creen que sea así, uno tiene que demostrarles, ¿verdad? Si ustedes quieren tener una referencia bibliográfica, váyanse a la aritmética de Baldor. La aritmética de Baldor dice que Estados Unidos y otros países europeos, los miles de millones les agregan 3 ceros más y los convierten en billones, ¿verdad? Pero esa es una referencia, no el álgebra, sino la aritmética de Baldor, ahí está. Entonces uno cuando escribe algo y tiene que tomar una cifra de Estados Unidos que represente billones, lo que corresponde es hacer una nota al pie de página, ¿verdad? Y citar ahí de que esos billones corresponden para Guatemala miles de millones. Hacer la aclaración, porque si no se vuelve una gran brecha, ¿verdad? Por ejemplo, para ellos, ¿cuántos serían los 14,000 millones de dólares? ¿Verdad? Ellos podrían decir que en remesas están mandando 14 billones de dólares, ¿verdad? Y realmente para nosotros son 14,000 millones de dólares en remesas. No sé si ahí Y a nosotros le llamamos millardo, millardo. ¿sí? Cuando le quitamos los ceros, ¿verdad? Sí, pues le quitamos Cuando los ceros. se le llama
notación científica cuando hacemos, ya sea que yo puedo expresar 1.000.000, lo puedo expresar como 10 elevado a la sexta potencia, ¿verdad? Eso se le llama notación científica. Cuando yo reduzco los ceros y hago la aclaración que estoy hablando en millones. Hace unos años, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas en la Dirección de Hidrocarburos, el precio del gas nosotros lo presentábamos en centavos de dólar. Quiere decir que nosotros poníamos US dólares, por ejemplo, 23.600. Pero hacíamos la aclaración que estábamos escribiendo en centavos de dólar. O sea que los 23.600 significaba ya en dólares 0.23600. Pero para leer la cifra más rápido, hacíamos la aclaración en los cuadros que estaba en centavos de dólar. Entonces poníamos 23.6 y se entendía que eran 23 centavos y medio, ¿verdad? Lo que valía un galón de gas propano. Pero hay que hacer las aclaraciones, ¿verdad? Ese es el asunto. No sé si ahí estamos bien, Mario, con esa aclaración. Mire, yo creo de Sí, que los gringos por su poder, ¿verdad? Que tienen, porque realmente como lo usamos nosotros, es lo correcto. Es lo correcto. Porque ellos es decir, como potencia mundial que son, ¿verdad? Ellos pueden decir esto es negro y aunque sea blanco. ¿Ya? Uno está viendo blanco, pero ellos dicen que es negro. Sí. Igualmente pasa con eso de los billones, ¿verdad? Que realmente como en Estados Unidos hay gente muy rica, decirle millonario a alguien es como aquí nosotros, ¿verdad? Habemos muchos, o somos muchos, los que tenemos, pues tal vez llegamos a 100,000. Entonces, tener 100,000 no suena rico. Entonces, en Estados Unidos, llamarle millonario a alguien, pues hay muchos millonarios. En cambio, billonarios, los que tienen miles de millones son billonarios en Estados Unidos. Entonces ya eso ya entra dentro de la revista esa Fortune, ¿verdad? Y aparecen ahí Bill Gates, y aparece el de Amazon, aparece el de los carros eléctricos. Son billonarios. Tesla. ¿Verdad? Porque imagínense tener 1,000,000 de millones. Eso creo que nadie llega ahorita, pues, ¿verdad? Nadie tiene 1,000,000 de millones. Entonces, no hay billonarios. Pero ellos para distinguirse, le llaman al que tiene miles de millones, le llaman billonario. Pero eso rompe con las reglas de la aritmética, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el millón es un 1 y 6 ceros, ¿verdad? Ese es el millón. Ahora, de hecho, Baldor, en ese libro de aritmética de Baldor, pone una serie de números y dice cómo deben contarse, ¿verdad? Dice que se debe separar en 4, en grupos de 4 números. Y, sí, por ejemplo, el 1,000, en lugar de la coma, sería 1, ¿verdad? En lugar de ponerle coma, es 1. Luego sería, o el millón, por ejemplo, el millón es 1. Cuando uno pone 6 millones, sería 6, subíndice 1 y 6 ceros, ¿verdad? Luego el millar ya sería, el millar de millones sería 2 abajo, ¿verdad? En lugar de la coma, 2 y los 9 ceros. Y así, ¿verdad? 4, y así, ¿verdad? Para hablar de 4 billones, 5 billones, y todo. Así dice la aritmética de Baldor, que deben separarse los números, ¿verdad? Porque la aritmética de Baldor, lo interesante es que el primer capítulo de la aritmética lo que hace es enseñarle a uno qué son los números. Y digamos cuáles son los números complejos, los números ordinarios, los números cardinal,
¿verdad? Los números enteros, y le dice a uno, usted nunca ha estado, usted no conoce un número, usted nunca ha estado a la par de un número. Los números son representaciones, ya sea en palabras o en letras, ¿verdad? Que uno lo puede escribir en una figura, pero los números son una abstracción de la mente, porque uno nunca ha abrazado un número 2 o un número 1. Uno tiene la imagen del número 1, del 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Y le pone de ejemplo un cuadro donde hay un caballo. Y dice, en ese cuadro usted está viendo la imagen de un caballo. Usted no está viendo un caballo, está viendo la imagen de un caballo. Antes dice, los números es lo mismo. Usted está viendo la imagen de un número, la representación de un número. No es que uno tenga un número. Entonces, a lo que hay que llegar es que los números son una abstracción de la mente, ¿verdad? Y es interesante leer la aritmética de Baldor, ¿verdad? Para después leer el álgebra de Baldor. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de leer la aritmética de Baldor, léanla, porque le abre a uno un conocimiento sobre lo que son los números, ¿verdad? Los números complejos son los números negativos. ¿Y por qué son negativos, verdad? ¿Y por qué no escribimos con números romanos, sino que usamos números arábigos, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, en Israel se usan números arábigos? Porque en Israel el hebreo, las 22 letras que conforman digamos, por decirlo así, ¿verdad? El abecedario hebreo también tiene representación numérica. El Aleph es el 1, ¿verdad? El Bet es 2, pero no se puede escribir grandes cantidades con símbolos, como los del alfabeto griego, hebreo. Entonces, el mejor, más práctico y más fácil de usar es la numeración árabe. Por eso usamos los números arábigos. Traten ustedes de hacer operaciones con números romanos, a ver cómo les va, ¿verdad? No es complicado. Entonces, los árabes facilitaron la matemática a través de los números, y el asunto de la Iglesia Católica para asumir la numeración arábiga era el 0, porque el 0 es la ausencia de todo. Y se discutió que Dios no podía estar ausente del 0. Entonces no lo querían usar, porque decían, no, es que aquí si decimos que es la ausencia de todo, estamos negando que Dios esté en el 0. Y fue complicado, pero al final, ¿verdad? Se dijo, no es así, ¿verdad? Aquí Dios en el 0, ¿no? Él hizo el 0, pues Él es parte del 0, pero no quiere decir que esté ausente, porque el 0 significa ausencia. Eso es, ¿verdad? Entonces, sale pues por el comentario de Mario Rosa, ¿no? Sí. Este Baldor, fíjese que es maravilloso realmente los libros de él, ¿verdad? Porque el tipo lo hizo con una manera tan didáctica. Tiene fotografía, digamos, no fotografías, sino que cada capítulo tiene a un matemático, ¿verdad? A un físico. Los ejemplos son maravillosos. El tipo, no cabe duda que se dedicó con mucho amor a eso, ¿verdad? Y él tenía una escuela en Cuba. Él se llama Aurelio Baldor. La gente piensa, como aparece un árabe en la pasta del álgebra, piensa que ese es el autor del libro. Pero él sí lo tomó de un árabe. De un árabe, ¿verdad? Pero él era un cubano. La palabra algoritmo. Sí. La palabra algoritmo viene del nombre de ese árabe que es el que sabe hacer todos los números y digamos, la aritmética, y también la parte esta de geometría, porque a este árabe lo que le interesaba era ubicar la Meca. Entonces él desarrolló lo de los ángulos, el coseno, tangente, cotangente,
la hipotenusa, para que cualquiera de cualquier parte del mundo que estuviera pudiera ubicar dónde estaba la Meca y orar las 3 veces que tiene que orar al día, orar hacia la Meca y supiera pues dónde estaba la Meca. Ese era el asunto de Jacqueline. ¿Comentario? Levantó la mano Jacqueline. Sí, disculpe, fue por accidente. Está bien. No te da pena. Pues Pues sí, fíjese que a mí me impresionó, mire, la historia de Aurelio Baldor, porque él hizo esos 3 libros, ¿verdad? Esos 3 libros, la aritmética, la geometría y la álgebra. el álgebra. Y entonces, cuando entró la Revolución Cubana, él tenía un colegio famoso, pero como todo fue, digamos, colectivizado, ¿verdad? Entonces él se fue de Cuba, le confiscaron su colegio y se fue a Miami. Pero lo que me impresionó a mí es que el tipo murió en la pobreza en Miami, porque vendió los derechos de autor, es decir, los derechos de sus libros, los vendió por necesidad, ¿verdad? Y él se quedó sin nada. Me parece a mí muy raro pues la muerte que él tuvo en la pobreza, porque en Estados Unidos nuestros migrantes pues no les va tan mal, ¿verdad? No les va tan mal porque mandan, ya ve usted todo lo que están mandando, 18,000 millones dentro de todo, pues, ¿verdad? No sé, cada uno mande mucho, pero como son tantos, son 18,000 o yo creo que este año se va a pasar 18,000. Y en cambio ese pobre Baldor murió en la pobreza. Tal vez ya era muy grande y no consiguió trabajo de profesor universitario, cosas así, ¿verdad? Me pareció raro, me pareció muy triste la historia, porque él murió en la pobreza. Es decir, no logró desarrollarse en Estados Unidos, vendió los derechos de autor y se perdió sus libros y se haber comido pues lo que le dieron, más a ver cuánto le dieron por los No le he dado poco, ¿eh? Le han de haber dado poco y se lo terminó en Estados Unidos, entonces es cara la vida y la vivienda y todo eso. Pero sí leí esa historia y me pareció muy, muy triste, porque esos libros, yo me acuerdo que a mí me costó cuando un primo me regaló el álgebra, cuando yo entré a estudiar, costaba $3.50 de quetzal, $3.50. Ahorita cuesta 70 quetzales. Yo hasta le mandé poner una pasta plástica. Creo que me costó más la pasta que lo que valía el álgebra, ¿verdad? Porque era una bonita pasta, porque se metía ahí sí que se metían las pastas del libro, se metían dentro de ese plástico, y todavía la conservo, y la usamos en la universidad también cuando entramos, ¿verdad? Porque nos siguieron enseñando álgebra en la U. Todavía la usé y creo que todavía mis hijas la usaron. Es una maravilla de obra, ¿verdad? El trabajo de Baldor es algo maravilloso, ¿verdad? Es una dedicación, pues, ¿verdad? Porque tanto ejemplo que tenía, y encima tenía ejemplos para que uno los desarrollara, y atrás estaban los resultados, ¿verdad? Estaban las respuestas, y a veces uno decía, pero si yo lo hice bien, ¿por qué no puedo hacerle igual, verdad? Se haber equivocado Baldor, ¿verdad? Pero no se equivocaba. Uno era el que le costaba. Pero yo sí no compré la aritmética. Creo que la geometría sí la compré.
tengo el álgebra y tengo la geometría, no tengo la aritmética. Pero sí Y es, yo lo estoy leyendo. Yo empecé a leerla este año. es una maravilla ustedes. Te compré los dos, la aritmética y el álgebra. Y en rato libre se pongo a leer. ¿Cuánto vale ahora, Lick? 70 quetzales vale cada libro. ¿70? Sí, Sigue siendo barato, ¿vis? sí. Sí, porque vaya usted a Sofos, cualquier novela bestseller le cuesta 300 quetzales. Sí. Yo pues ahora compro libros en Amazon, ¿verdad? A mí me da risa porque en estos días compré 10 libros, me gasté como $30. $30, ¿verdad? 3 por 8, 24. 240 quetzales. Pero son 10 libros. 10 libros. Sí. Son baratos ahí en Amazon, ¿verdad? Por eso ahora, en realidad, el que no lee ahora es porque no quiere, ¿verdad? Porque también encima hay miles de libros gratis. Hay un sitio que yo se lo recomiendo a usted, a que le guste leer de ustedes, a que le guste leer, hay un sitio que se llama El Libro Total. El Libro Total. Increíble, mire, qué maravilla. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho la lectura y casi que siempre estoy leyendo 1 o 2 libros al mismo tiempo. En ese sitio encuentra, lo que no encuentra uno son los bestsellers, ¿verdad? Los libros que están de moda. Por ejemplo, son libros que ya los autores se murieron hace mucho tiempo. Si son antiguos, con mayor razón, ¿verdad? Si son los de Aristóteles, los de Platón, todo eso están ahí gratis. Pero es una maravilla de libro porque encima muchos son audiolibros. Son audiolibros, es decir, que uno los puede escuchar. A quien no le guste estar leyendo, puede escucharlos, ¿verdad? Por ejemplo, y no importa el tamaño, porque yo encontré ahí, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, que me había dejado a la mitad, y lo encontré porque yo lo leí en su momento, pero no sé por qué lo dejé. Y dije yo, ay, pucha, voy a agarrar otra vez Los Miserables. Y lo terminé ahí oyendo, ¿verdad? Audiolibro. Pero qué maravilla, pues, la que ustedes tienen ahora. Si supieran ustedes las peripecias que pasamos nosotros para encontrar libros. En la facultad había un señor que vendía libros, ¿vale? Don Santos. Yo no lo conocí. ¿No lo conoció? No. No, ¿verdad? En el S8, dice, en el S8, ahí en la esquinita esa donde está el salón de actos, y el 101 creo que es el salón. Sí. En esa esquina había un espacito donde tenía libros Don Santos. Y entonces ahí vendía libros de él de economía. Pero como uno estaba muy gafo, ¿verdad? Muy gafo, pues, y en esa época no había ni fotocopiadora ni nada de eso. Entonces uno tenía que sufrir, ¿verdad? Para comprar un libro. Don Santos creo que hasta los daba a plazo, ¿verdad? Ese señor ahí famoso, pero ya desapareció, ya ni el lugar está. Entonces ahora yo les recomiendo el Libro Total a los que les guste y busquen ustedes ahí. Me parece raro que el orden en que está no es por apellido, sino que por nombre. Por ejemplo, ¿verdad? Si es Edgar Allan Poe, por ejemplo, está en la E de Edgar. Entonces ahí encuentra usted ahí, Edgar, pues ya aparece Edgar Allan Poe. Me parece raro pues que no los hayan puesto por apellido, es más fácil. Pero ahí son millones de libros, millones. Entonces yo
se lo recomiendo pues a los que les guste. Hasta, por ejemplo, hasta libros de Marx hay ahí. No solo novelas, sino que El Capital no está, porque es muy grande. Ese lo compré yo en Amazon, El Capital, y me costó 99 centavos de dólar. 99 centavos de dólar. Tiene más de 3,000 páginas, pero las páginas de la tablet hay que pasar como 15 pantallas para una hoja. 15 pantallas hacen una hoja. Y tiene 3,000 páginas. El Capital, los 3 tomos, ¿verdad? Y yo lo compré y lo he tratado de leer. Es un libro difícil de leer, ¿verdad? Quizás uno no pasa el primer tomo, que fue el que publicó Marx en vida, ¿verdad? Él se murió en 1883 y se murió de 65 años. Y su amigo Engels, a él le quedaron los borradores, ¿verdad? Entonces él los armó y a él ya lo publicó el segundo tomo y el tercer tomo. Que, bueno, eso era en el Fondo de Cultura Económica, pues, ¿verdad? 3 tomos. Porque en el siglo XXI, yo lo compré en el siglo XXI y son 8 tomos. 8 tomos. Pero hay libros de Marx ahí. Por ejemplo, Contribución a la crítica de la economía política es un libro de él. Está ahí en ese libro, el libro total. Muy bonito, muy bonito. Y así, ¿verdad? Entonces, esa es mi debilidad, si ustedes quieren, ¿verdad? Yo prefiero comprar un libro que comprar, pues, la comida, ¿verdad? Y gasto bastante en eso. Pero es un vicio, es un hábito. Y yo les recomiendo pues a ustedes que son patojos que agarren ese hábito. Van a ver cómo van a mejorar su ortografía, su sintaxis, porque leyendo libros encuentra uno dónde van las palabras, ¿verdad? Entonces, también ahora, chica, yo tengo una tablet de marca Apple, por ejemplo, que yo pongo subrayo con el dedo el nombre de la persona y me aparece la biografía de esa persona, ¿verdad? La biografía de esa persona en forma sintética. Pero, ¿verdad? Si dice Carlos Marx, ahí dice nació en 1818, murió en 1883, sus principales obras son estas y estas y estas. Es una cosa que en mi época fue algo muy sufrido porque no había, yo leí mucha basura porque no había acceso a buena literatura, no había acceso. En cambio ahora ustedes tienen esos y ahora no es hábito leer, porque muy poca gente le gusta leer. Es que fíjese, Lee, que no entiendo, que me da sueño, que no sé qué, así le explican a uno. ¿Verdad? No leen ni siquiera los libros a veces, ni los de la carrera, ¿verdad? Porque hay mucho copy-paste, por ejemplo, por eso, ¿verdad? Porque se van. Lo más fácil es buscar en Google y ahí está todo. Es el mejor buscador que hay, ¿verdad? Google. Y ahí encuentra cualquier cosa. Entonces, a uno, por eso que hay tesis que son plagiadas, ¿verdad? Porque las encuentran ahí y las presentan como propias. Y si no hay quien se dé cuenta de que es una copy-paste, pues pasa por propia. Se ha vuelto moda en todo el mundo eso, ¿verdad? De estar
de estar plagiando tesis. Porque encima, pues, ¿verdad? En las carreras, ya creo que en las universidades privadas, algunas que ya no piden ni tesis, ¿verdad? No, que simplemente cierran su pensum y se gradúan. Creo yo que son más prácticos de alguna manera, porque a la gente no le gusta escribir. Entonces, al que le gusta escribir, pues que escriba, ¿verdad? Pero al que no, pues que no se le obligue, pues, ¿verdad? Porque se cae en eso, en que se plagian las cosas. En este trabajo, por ejemplo, el trabajo de ustedes, nosotros, pues, confiamos, ¿verdad? Que no tenga tanto copy-paste. De hecho, parece que no tiene mucho, porque está referenciado ahí de dónde tomaron las citas, ¿verdad? De dónde tomaron los textos ajenos. Eso es honestidad, ¿verdad? No se prohíbe, pues, que uno ponga una cita. Lo que sí es lamentable a veces es que comience con una cita, ¿verdad? Porque, chica, ni siquiera al principio. Pero todo el mundo usa citas de otra persona. Aunque sean grandes escritores, citan a otras personas, ¿verdad? Otros libros. Y por eso están las reglas de cómo citar, ¿verdad? Yo tengo libros, por ejemplo, de guatemaltecos famosos, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí tengo uno les voy a mostrar. Edelberto, este se llama Edelberto Torres Rivas. Él murió hace poco, murió hace un par de años. Escribió mucho, ¿verdad? Entonces dice revoluciones sin cambios revolucionarios. Pero ustedes pueden ver aquí están las citas a pie de página, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene que, es normal eso, de que se apoyen, pues, en otros autores, porque no todo lo sabe uno, ¿verdad? O para reforzar una, como les dijimos, el marco teórico, ¿verdad? Para apoyarse ustedes usan textos ajenos, gente que piensa como uno, o no son cosas sacadas de la manga, ¿verdad? Sino que hay autores en las hipótesis, por ejemplo, hay autores que coinciden con ustedes en decir que la causa de tal problema de la inflación es tal cosa. Entonces se cita el texto de una persona famosa. Entonces eso es la ventaja. Y ahora, pues, con mayor razón, hay acceso, pues, a todos esos libros y ustedes pueden reforzar fácilmente bajando de internet textos ajenos, ¿verdad? Y con la cita correspondiente y ahí está su documento. El documento está bastante bien, ya lo leímos, solo Oscar, por favor. pendiente nada más, las conclusiones y recomendaciones. Vamos, por favor. ¿Se ve, licenciado? Sí, por favor. No, ahorita todavía no. Ya lo vemos. Ahorita sí. Un poquito más grande, por favor. Ahí está. Bueno, entonces sigamos ahí ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, licenciado, ahí ya estamos, ya aclaramos toda esa parte. Aclaramos todo eso, todos los nombres, eso ya está. Ahora nos pasamos Al índice. a los índices. Aquí, Oscarito, yo le pediría si pudiéramos hacer alguna prueba.
Sí, Está vinculado, ¿verdad? sí, por ejemplo, que yo quiera ir acá. Sí. Ahí está, muchas gracias. Excelente. Magnífico. Sigamos, quiere decir que el índice general, y ahí estamos bien. Ese como este se va a ir en digital, ¿verdad? Sí, correcto. Veamos el índice de cuadros y gráficas. Bueno, permítame que se quedó pensando el Ah, Word. está bien, no hay problema. Ahí estamos viendo el circulito azul. Sí, a veces pasa, ¿sabe qué será? Pero a veces se queda perdido. Especialmente cuando uso el índice, es que hace eso. Oh, Porque si yo estoy revisando el documento y todo, no da problema. Pero cuando uso el índice, ahí es que se queda perdido. Pero ¿puede usted eliminar eso? Ahí está. Creo que es problema de la máquina. Sí, pues. Ese creo que es el inconveniente. Bueno, entonces ya comprobamos pues que si se toca el índice, lo lleva a donde está ese cuidado sí hay que tener. Correcto. Aquí estarían los cuadros El índice de cuadros, y el índice de gráficas. nombres, índice de gráficas con sus nombres. Excelente. Y aquí ya pasamos a la introducción. ajá. Que ahí ya no teníamos correcciones. Correcto. No teníamos correcciones, ya todo eso está corregido. Entonces, Vámonos si quieren, vamos a las conclusiones. Muy bien. sí, fíjense que yo voy a tener que Sí, me voy a dejarlos. contar. Sí, hasta las 4 voy a estar. Va, está Tengo bien. una invitación de mi sobrino que le va a celebrar a su hija su cumpleaños, entonces me invitó. Pues hasta las 4, Muy bien. pero él Bueno, creo que va a ser a las 5, entonces me da tiempo de llegar. usted necesita, ¿usted solo va a leer las conclusiones o necesita, necesita que le pongamos la No, hipótesis? ahí está bien. Porque La también, disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala se relaciona directamente con el aumento de los precios de los cereales como el maíz y el trigo. Estos precios han experimentado un aumento significativo durante el periodo de 2020 a 2022 debido a varios factores, incluyendo la pandemia de COVID-19, que perturbó las cadenas de suministro, y la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado las exportaciones e importaciones de cereales a nivel mundial. yo creo que ahí debemos agregarle después de la I, donde dice que perturbó las cadenas de suministros, y porque digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania no fue perturbada por las cadenas de suministros, ¿verdad? Sí. Estos precios han experimentado un aumento significativo durante el periodo debido a varios factores, incluyendo la pandemia COVID-19 y a la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Sí. O sea, son dos cosas, ¿verdad? Porque sin esa pareciera que la guerra también se vio perturbada por la por el pandemia. COVID. ¿Verdad? Sí, está bien. Bueno, esa conclusión está bien, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Usted ya la vio, Lick. Usted ya la vio. Sí, ya las vi. Respecto a las hipótesis, ¿verdad? Sí. Tiene que pegarle a las hipótesis. De hecho, había más conclusiones y eliminé algunas. Pero fui a buscar al plan para ver que fueran en correlativo, ¿verdad? Así conforme el informe, así deben estar las hipótesis, ¿verdad? De acuerdo a la evidencia durante la... De acuerdo a la...
De acuerdo ahí con. tal vez, de acuerdo con la sí, o ponerle una coma después de evidencia, ¿verdad? De acuerdo con la evidencia, coma, durante la pandemia, hay una coma, durante la pandemia se registró un aumento en el precio de los fertilizantes que fueron objeto de esta investigación. Un punto y coma ahí en investigación, porque ahí ya seguimos hablando de lo mismo, pero ya en otro, como agregado. Dicho aumento fue mayor para el periodo 2020-2021 hasta 122.2%, que a partir fue mayor para el periodo 2020-2021 hasta 122.2%. Tal vez una coma ahí, ¿verdad? Tal vez ahí que a partir del año 2022 hasta agosto de 2023 fue de 20, y tal vez le quitamos ahí el paréntesis, fue de 25.1%. Ahí tal vez un punto y seguido. Se verificó a través de los datos oficiales obtenidos de instituciones del Estado y fue confirmado por las personas encuestadas. Coma, ¿verdad? Fíjense que hay una hoja que no me deja leer ahí encima. Decimos, es mía. Es mía. Ahorita la quito. Ahí está. Se ve, no sé por qué ahí está. Se verificó a través de los datos oficiales obtenidos de instituciones del Estado y fue confirmado por las personas encuestadas, donde el 68.5% indicó que observó incremento en el precio de los fertilizantes. Está bien. La 3. Durante el periodo 2020-2022 en Guatemala se destacó la marcada influencia de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Está bien. Pero creo que deberíamos de quitarle marcada, Lico. Se destacó la influencia de la pandemia. Sí, tal vez sí. Quitémosle, sí. Se destacó la influencia de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el inicio de la pandemia, la Junta Monetaria optó por una reducción de la tasa de interés líder que alcanzó el 1.75%. Esta medida resultó en una leve desaceleración de la inflación y en mejoras económicas que se mantuvieron hasta finales de 2021. Sin embargo, a principios de 2022 estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que generó un aumento generalizado de la inflación a nivel mundial. Esta situación no tardó en impactar en la economía guatemalteca, lo que llevó a un aumento significativo de la tasa de interés, ¿verdad? ¿Dónde íbamos? De la tasa de interés. Esta medida resultó en una leve desaceleración de la inflación y mejoras económicas que se mantuvieron hasta finales de 2021. Sin embargo, a principios de 2022 estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que generó un aumento generalizado de la inflación a nivel mundial. Esta situación no tardó en impactar en la economía guatemalteca, lo que llevó a un aumento significativo de la tasa de interés. Pero esa es la tasa de interés líder, no de la, ¿verdad? Los compañeros de este tema, lo que llevó a 3.71 fue la tasa líder. Sí, la tasa
Lick se me olvidó ponerla, ahorita me estoy fijando. Pero esa es tasa líder de interés. Sí, es tasa líder de interés. Sí, que se citó. Ya no es tasa de interés líder, sino tasa líder de interés. Ahí. Después de tasa. Tasa líder de interés, ahí está. Que se situó en 3.71. Sí. Otro Está asunto. bien. Dice arriba que la guerra de Ucrania y optó por una reducción de la tasa líder de interés, pero fíjese que ahí no es que alcanzó, porque no es que subió, sino bajó. Entonces, en lugar de alcanzó, es lo contrario, ¿eh? Porque eso alcanzó, parece que hubiera subido. Se redujo. Ajá. Optó por una reducción de la tasa de interés. Que llegó, en lugar de alcanzó, que llegó a 1, en lugar de ser redujo, que llegó a 1.75. Y fíjese que tasa líder va con mayúscula. Sí. Entonces, tasa líder de interés. Exacto. ¿Ya? También abajo tengo que ponerla con mayúscula. Ahí está. 3.71. Y daré una guardadita. Ahora vamos a la 4. Dado el constante y sostenido aumento de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada, ahí habría que poner una coma. No, porque dice durante el periodo 2020 a 2023, es evidente que este fenómeno ha impactado negativamente la calidad de vida de la población guatemalteca. El deterioro del poder adquisitivo ha dificultado el acceso a alimentos básicos y necesidades esenciales. Yo creo de que solo hay que dar alimentos básicos, ¿verdad? Porque las necesidades esenciales no es que suban de Sí, pues, no falta como en sí las necesidades, ¿verdad? Sí, tiene razón. Alimentos básicos. Sí, el IPC de Guatemala experimentó un aumento sostenido de la inflación a partir de la segunda mitad de 2020 hasta finales de 2021, lo que puede explicar la disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala. La inflación experimentó un rápido aumento en el año 2022 como resultado de la guerra de Rusia y Ucrania, que también ha tenido impactos negativos a nivel mundial. Está bien. Yo creo que solo debiéramos de dejar impacto, licenciado. Porque sí, ¿verdad? Para otros ha sido positiva la guerra, porque, digamos, la India y otros se han beneficiado. Los que venden las armas, ¿verdad? Sí, que también ha tenido impactos a nivel mundial, ¿verdad? Porque para algunos son positivos y otros negativos, no solo impactos negativos, ¿no? Dado el constante, vamos a ver, ¿le va a cambiar ahí? No, sería esta, licenciado, la 5. El aumento de los precios de las frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo 2019-2022, en el contexto de la pandemia de COVID-19, ahí, mire. Ahí le faltó algo, ¿ah? Le faltó algo, como dice, en el aumento de los precios de las frutas y hortalizas, ¿ya? Se destaca la interconexión de la salud pública y la economía. Como que falta algo ahí, ¿verdad? En el aumento de los precios de las frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se destaca. Miremosla en el documento que usted me envió.
Ah, muy bien, licenciado. Ahorita lo Para, porque de repente ahí para donde le cambiamos algo. Ahorita vengo. Y aquí está diferente. Ok, vamos a ver. Sí, es la 5. Aquí está diferente la 5. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Copiamos esto para el informe. Muy bien. Pero no borremos lo que dice la 5. Ahí está. Aquí está. Vía esta. Sí, pero en la 5, ¿qué dice? El aumento de los precios de frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo 2019-2020 aumentó, ¿verdad? Después de 2022, ya nos decía que aumentó. Aquí dice el aumento. ¿Por qué no le cambiamos? Empezamos en 5 diciendo durante el periodo 2019-2022. ¿Cómo va? Los precios, quitémosle eso en el aumento. Los precios de las frutas y hortalizas aumentó en Guatemala. Aumentaron, ¿verdad? Aumentaron en Guatemala. ¿Eh? Entonces le quitamos aquí durante el periodo 2019-2020. Vale, entonces ahora dele un enter a eso para que se ponga abajo. Ahí. Y subamos el 82.5%, lo que teníamos en la 7. Cortémoslo de ahí, Hasta acá. todo, para ver cómo lo redactamos. Entonces ahí dice el 82.25% de los encuestados manifestaron haber percibido un aumento en los precios de las frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo señalado. Entonces aquí, en lugar de 2019, 2022, pongamos señalado. Punto. Y borramos todo lo demás. Junto con la 6, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Qué le parece a Ilic? Durante el periodo 2020, los precios de las frutas y hortalizas aumentaron en Guatemala. El 85, ahí habría que poner tal vez un punto y coma en Guatemala para que no, sí, porque no, ahí está, un punto y coma. El 85.25% de los encuestados manifestaron haber percibido un aumento en los precios. Ahí se repite, ¿verdad? Frutas y hortalizas, que se dice arriba. Entonces podemos poner aumentado, haber perdido un aumento de estos productos. Ajá, haber percibido, sí, de esos productos. Durante el periodo indicado. Fíjese, Oscarito, fíjese que después de la cifra 85.25, ¿Sí? ese espacio no va. El porcentaje, ahí, así es lo correcto. Ahí está. Hay que corregirlo en otros que tenemos así. Yo lo voy a corregir en todo el documento. Ajá. Mire, aquí donde dice, donde dice reemplazar, en su margen derecho. Sí, aquí. Aquí póngale ahí reemplazar. Entonces donde dice buscar, póngale 2 espacios. Con 2 espacios. Y donde dice reemplazar por, póngale un espacio.
Entonces, reemplazar todo, ¿va? A 105 reemplazamos. Ahí está. El 6 no sufrió cambios, No, debido a que las secuelas de la pandemia COVID-19 y el conflicto, ¿va? sí. Y el conflicto, Yo póngale creo ahí que sería debido a las secuelas. Debido sí, a que las secuelas. debido a que las secuelas de la pandemia COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania provocaron variaciones en la tasa de inflación, coma, ocasionando pérdida en el poder adquisitivo de las familias, pongámosle, va, De las familias. coma, familias, coma, siendo una de las razones por las que el deterioro de la calidad de vida de los guatemaltecos se vio afectada. Sí, pero entonces ahí teníamos que quitarle el deterioro, ¿ah? Sí, Siendo una de las razones por las que, ¿verdad?, la calidad de vida de los guatemaltecos se vio afectada. sí. Por las que la calidad de vida de los guatemaltecos se vio afectada, coma. La disminución de la capacidad de compra ha llevado a que las familias solamente den importancia al consumo de sus necesidades básicas y una menor calidad de los productos. Vamos a ver. Siendo una de las razones por las que la calidad de vida de los guatemaltecos se vio afectada, la disminución de la capacidad de compra ha llevado a que las familias solamente den No, importancia. yo creo que no es dar importancia, sino dice, ha llevado a que las familias solamente adquieran, ¿verdad?, o solamente Sí, consuman, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades básicas. Y le quitamos de una menor calidad de productos que solo consuman para satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Es decir, sí, sí. la disminución obliga a que uno solo compre lo básico. En consecuencia, destinan, Yo creo que eso ya no va. Después de básicas, sí, ya no va. punto final. Punto. Ahí. Ahí está. 7. Eso sí me acuerdo que es la cosa de capitales. En su desarrollo del mercado de capitales y la ausencia de un mercado secundario de títulos, coma, causa debilidad en la eficiencia del mecanismo. No el mecanismo, no que en la eficiencia del mecanismo de transmisión de la política monetaria del Banco de Guatemala, debido a que, quitémosle esa coma, ¿de qué? Debido a que los cambios en la tasa líder en la tasa líder, ¿verdad? De la tasa activa, eso no es redundante, ¿vale? No. Está bien que los cambios en la tasa líder, pero no es que mire, tasa líder de interés a la tasa activa, coma, son moderados y lentos, ¿verdad? Sí, son moderados Son y lentos, moderados y lentos. Coma otra vez, y ¿verdad? lentos, coma lentos.
lo que ha limitado la capacidad de la política monetaria de influir de manera efectiva en el nivel de precios, en el nivel de precios, ¿verdad? Sí, quitémosle bajos. Y en el esquema de metas de inflación explícita durante el periodo 2018-2022. Está bien. Solo subamos un poquito porque hay que corregir ahí algo. Por ejemplo, política monetaria es con mayúscula. Ok. Aquí abajo también en la última línea. Ahí estamos. Terminado. Una guardadita. Una guardadita. Las recomendaciones. Sí, es verdad que ponerles un poquito más de atención, Lick, porque yo le decía, tienen que ser lanzadas así, algo generales, ¿verdad? Y que también coordine, ¿va? La conclusión 1 con la recomendación 1, ¿va? Sí. ¿Será que lo dejamos para que lo hagan los compañeros? Esto ya las corregimos, digamos. Ya, Solo desviarlas, ¿verdad? ajá. Por ejemplo, aquí hay que poner el nombre completo del Ministerio de Agricultura, ¿eh? Ministerio de Se Agricultura, llama coma, ganadería ganadería y alimentación. Y alimentación, coma, en coordinación con el Ministerio de Economía, coma, deben fomentar el cultivo de cereales y otros alimentos básicos en Guatemala. Esto reduciría la dependencia de las importaciones y ayudaría a estabilizar los precios. Proporcionar apoyo a los agricultores locales en términos de capacitación, financiamiento y acceso a tecnología agrícola. Esto puede aumentar la producción de cereales y mejorar la seguridad alimentaria. Considerar la creación de reservas estratégicas de alimentos para garantizar un suministro estable de alimentos básicos en momentos de crisis. Eso está bien. Bien. La 2, solo hay que chequear, ¿verdad? Que correspondan, ¿verdad? Que correspondan a la conclusión 1, la recomendación 1. Eso sería en la 2, ¿verdad? Vamos con la 2. Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación deben buscar los mecanismos para ampliar la oferta de fertilizantes en el país con el propósito de mejorar los precios y el abastecimiento. Asimismo, establecer medidas preventivas y orientadas a mejorar los canales de comunicación interinstitucional para minimizar el impacto en la economía nacional por la ocurrencia de eventos globales que pueden llegar a alterar la relación comercial. Y pues, solo después de así mismo va una coma. Yo creo que debiéramos de poner en plural las relaciones comerciales, ¿verdad? Ahí está. Eso. Sigamos con la 3. El Ministerio de Economía, Mineco, y la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, deben de entablar un acuerdo con los productores y distribuidores de productos esenciales como los correspondientes a la canasta básica alimentaria, ya que son los de mayor consumo en el país. Punto y coma. Adicional a esto,
reforzar la reglamentación de la DIACO para evitar un abuso del incremento exagerado en los precios por parte de algunos productores y distribuidores, para así asegurar que la población tenga acceso a los mismos. Sí, solo que no sería un abuso, sino para evitar abusos, ¿verdad? No uno, Sí. sino todos, ¿verdad? Para evitar abusos en el incremento. Y le quitamos exagerado de los precios, ¿verdad? Por parte de algunos productores y distribuidores, para así, esa coma de así, hay que quitársela. Para así asegurar Que la que la población población tenga acceso a los mismos. Sí, Emilio. Licenciada, disculpe una consulta. ¿No se debería de borrar eso de ya que son los mayores, perdón, ya que son lo de mayor consumo del país? Porque eso viene dentro del término de canasta básica alimentaria. Ajá. ¿No debería de borrarse eso? Sí, tal vez sí. Leámoslo otra vez. El Ministerio de Economía, Mineco, y la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, deben entablar un acuerdo con los productores y distribuidores de productos esenciales, como los correspondientes a la canasta básica alimentaria. Es que Emilio lo ve como una redundancia, ¿verdad? Porque si es canasta básica, ¿verdad? Quitamos la Sí, cabal. ¿Sí ves? Ahí está. Por mejor. Gracias, Emilio. Y adicional a esto, reforzar la reglamentación de la DIACO está bien, ¿verdad? Para evitar abusos en el incremento de los precios por parte de algunos productores y distribuidores, para así asegurar que la población tenga acceso a los mismos. Punto. Está bien. El Banco de Guatemala y el Ministerio de Educación deben impulsar programas de educación financiera y económica dirigidos, ahí en la económica, dirigidos tanto a estudiantes como al público en general. Esto ayudará a mejorar la comprensión de la política monetaria, lo que permitirá a los ciudadanos participar de manera más informada. Ahí estaba. Ahí nos fuimos a otro lado, ¿no? ¿Dónde está? Pues esta. Esa licenciada. Además, es importante resaltar el papel de la Junta Monetaria en la adaptabilidad a los cambios provocados por la pandemia COVID-19 y de la guerra, ¿va? Hay que quitar esa la. Anterior. Y de la guerra. Y de la guerra de Rusia-Ucrania. Punto, ¿verdad? Punto y seguido. Se recomienda que siga siendo flexible y esté preparada. Se recomienda que siga siendo flexible y esté preparada para tomar medidas necesarias en caso de futuros eventos económicos inesperados. Para lo cual debe ejercer, para lo cual, dejemos ahí, debe ejercer, está bien, debe ejercer, sin coma, para lo cual debe ejercer
el monitoreo constante de la inflación y la No, pero no, estabilidad. fíjense que no es la inflación, porque la inflación No, ya ¿verdad? es un efecto, ¿verdad? Sí, De los acontecimientos, ¿verdad? Nacionales e internacionales, ¿verdad? Que podrían provocar, ¿verdad? ajá. Ahí se trae, ahí sí coma, que podrían provocar, coma, la estabilidad de precios. Sería la inestabilidad. La estabilidad, es que podrían provocar, nacionales e internacionales, que podrían provocar la inestabilidad de precios, ¿verdad? Mire, yo sugiero, vamos a ver. Dice, constante los acontecimientos nacionales e internacionales que podrían provocar, quitar la coma, la inestabilidad de precios. Punto. Ahí, Sí. La inestabilidad de precios debe mantenerse ahí, como una para evitar Eliminar impactos. este. ¿se vas? Sí, eliminemos eso. Ahí está. El 5. Al Ministerio de Economía de Guatemala que promueva, ¿verdad?, la producción local como una medida clave para reducir la dependencia de importaciones costosas y estimular la economía interna. Esta acción puede contribuir significativamente a aliviar la presión económica sobre las familias guatemaltecas en un contexto de aumento constante de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada. Yo creo que está bien. A todos los ministerios, no solo al de economía, ¿verdad? Tal vez sí, ¿verdad? Sí, a los ministerios de Estado, ¿verdad? A los ministerios de Estado. Que Sí, de promuevan. Guatemala. Mire, pero eso de promover la producción no le toca a todos los ministerios. Bien, fíjense, que yo diría que sí, porque fíjense que, digamos, hablemos del Ministerio de Trabajo, Sí, ¿verdad? Tiene que hacer alguna flexibilización de las leyes, hacerlas más atractivas, ¿verdad? Para que, por ejemplo, tomar medidas respecto a las condiciones sociales en las que trabajan los campesinos, ¿verdad? Que no tienen cobertura social, ¿verdad? Insumos. Yo creo que todos los ministerios al final, para lo que trabajan es para el crecimiento económico del país, pero ¿verdad? tal vez habría que agregarle algo Por ahí, el fíjense, que desarrollo, ¿no? no promover la producción, sino que a Bueno, los en el ministerios ámbito de de su Estado, competencia, ¿verdad? A los sí, ministerios de a Estado de los Guatemala, ministerios de como Estado, en el ámbito en de el su ámbito de competencia, su, coma en Guatemala, en el ámbito de su competencia, coma, promover el desarrollo económico local, ¿verdad? sí, O el crecimiento económico. promover el crecimiento. ¿Local o lo quito también? Sí, local, Sí, sí, porque, sí, sí, ¿verdad? sí. El crecimiento económico, sí, coma ahí en económico, como una medida clave, Para quitar reducir la local, dependencia. como una medida local, no una medida clave para reducir la dependencia. Ajá. De importaciones costosas. Ajá.
Y quitamos la economía interna, ¿eh? Sí, Sería hasta acá. Perdón, sí, costos. correcto. Sí, correcto. La dependencia y protección de costosas, punto. Esta acción puede contribuir significativamente a aliviar la presión económica sobre las familias guatemaltecas en un contexto de aumento constante de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada. Muy bien, está bien. 6. Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, MAGA, la participación activa, coma, esa coma no va. La participación activa en la implementación de programas que fomenten la investigación agrícola y la innovación, coma, está bien, con el fin de desarrollar cultivos más resistentes, técnicas de cultivo más eficientes y la diversificación de cultivos, que lo que contribuirá a estabilizar los precios y a garantizar una mayor disponibilidad de frutos y hortalizas en el país. Está bien. Sí, fíjese que esa recomendación, yo estaba escuchando que lo que sucede aquí con el mercado de maíz y frijol, ¿verdad? Es que este año subió el precio del frijol y los que producían maíz se van a producir frijol, ¿verdad? Porque subió el precio del frijol. Pero al aumentar la producción, bajan el precio del frijol, pero como ya no produjeron maíz, sube el precio del maíz, porque la oferta fue menor. Entonces el otro año regresan a producir maíz porque está más caro el maíz y dejan de producir frijol. Entonces aumenta el precio del frijol porque dejaron de producir frijol. Mire, ¿y cómo está eso Pide que en México ocurrió algo con el famoso TEC, ¿verdad? El famoso Tratado de Libre Comercio, que, digamos, se desincentivó la producción interna y ahora importan el maíz y el frijol de Estados Unidos. Pues es mucho más barato, pues, naturalmente, que los campesinos ahora la ven negra, pues, ¿verdad? Porque como no hay incentivos, entonces producir para ellos es caro. En cambio, Estados Unidos tiene una productividad bárbara, ¿verdad? Más eficiente. Más eficiente. Fíjense que uno mira en Estados Unidos, a mí me ha tocado, por ejemplo, viajar ahí por Indiana, se miran una siembra de maíz que así, donde el maíz está, pero no solo lo siembran con máquina, ¿verdad? No, ahí no se mira trabajando gente. Siembran todo con máquina y todo, ¿verdad? Todo es con máquina. Hasta la cosecha es con máquina. Una vez sale la mazorca ya, es decir, el maíz sale de una vez desgranado. Es una producción por hectárea bárbara, que no se compara pues ni de cerca con la producción, con la productividad nuestra. Entonces, ahorita nosotros aquí nos cuesta muy caro, sobre todo con los fertilizantes y con todo eso que ha subido de precio, nos sale muy caro. Entonces es más barato importar. Naturalmente que después vamos a pagar el pato, ¿verdad? Porque resulta que ya no va a haber producción interna. Y con los problemas de desempleo y toda esa gente que se está yendo del país, ¿verdad? Ajá. Esas son las consecuencias, pues, ¿verdad? Del abandono que ha habido del campo. En el caso mexicano es terrible, ¿verdad? Terrible porque la gente ya no se dedica a eso. Dependen de las exportaciones de maíz. Perdone, pero Y yo por la sexta. ¿Alguien quiere hablar ahí? ¿Alguien?
Sí, No, eso solo le quería comentar de que yo había escuchado de que ese tratado de maíz se había suspendido con México porque creo que no querían dejar entrar maíz transgénico y como pues, los norteamericanos, los gringos, ellos lo que hacen, bueno, producen mayormente es maíz transgénico y pues, no sé no sé hace cuánto fue que vi esa información, pero yo lo último que me enteré es de que querían que se suspendiera ese tratado con el maíz, porque los gringos producen maíz transgénico y los mexicanos no quieren maíz transgénico. es cierto eso. Mire, ahorita, por ejemplo, se habla de una ley ahí en el Congreso, precisamente la ley Monsanto, que le llaman, ¿verdad? Donde ellos se quieren apropiar de las semillas, entonces quiere decir que cada vez que usted necesite sembrar maíz, entonces va a tener que ir a comprar la semilla, porque ya va a ser propiedad de Monsanto. Y lo que ha sido tradicional en nuestros campesinos es que apartan las mejores mazorcas, por ejemplo. Las mejores mazorcas las apartan para su propia semilla. Eso es una batalla que se está librando. En el Congreso no sé si al final van a aprobar esa ley, ¿verdad? Porque ya este Congreso, bueno, el que viene también es igual de mafioso, porque ahí lo que hacen es pagarle a los diputados para que aprueben esas leyes. Eso es terrible, pues, para nuestros países, ¿verdad? O sea, después de Guatemala, que es uno de los países que tiene más diversidad de granos, de maíz, ¿verdad? Aquí hay mucha diversidad. Todo eso se va a perder. Como dice el compañero, ¿verdad? El transgénico es más productivo, pero no es tan saludable que digamos, ¿verdad? No, fíjese que no se ha comprobado que sea dañino para la salud lo transgénico, pero el asunto es que se patentiza. Se patentiza. Es que el problema no es tanto de salud, sino económico, porque como este es un híbrido, le llaman organismo genéticamente modificado, ya no para las semillas las produce un laboratorio. Entonces, Sí. usted no saca de la misma cosecha, no saca semillas, sino que tiene que ir a comprarlas. Entonces, vuelve a sembrarlas, ¿verdad? Sí. Mira, es un tema de discusión todavía, ¿verdad? Es un tema de discusión y la gente tiene razón, ¿verdad? Porque nosotros, imagínense la novela de Miguel Ángel, ¿verdad? Hombres de maíz. O sea que aquí por algo, hasta el Popol Vuh está, pues, ¿verdad? El maíz. Sí, mire, yo creo que ¿te recuerda usted de las medicinas, verdad? Sí. Digamos, el té de pericón, ¿verdad? Sí. Ese no lo pueden patentar, ¿verdad? Pero ya hay otras cosas que le quitan a usted el dolor de estómago, que ya son fabricadas en laboratorios. Sí, la batalla, por ejemplo, que se libra contra esas multinacionales, como Monsanto, como la Nestlé y todas esas empresas que tienen esas patentes, ¿verdad? de alimentos. Es una batalla de Goliat, de David contra Goliat, ¿verdad? Porque sí, pero mire, yo no estoy en desacuerdo ni tampoco estoy en acuerdo, pues, pero si aquí tenemos necesidad de importar maíz y frijol, ¿verdad? Y vamos a conseguir una semilla que es más barata y mejor producción, no le entran gusanos, tal vez la seguridad alimentaria se mejora. Fíjese que antes de la pandemia yo fui a una reunión donde ya querían producir biodiesel, un ingenio de aquí. Ajá. Y yo fui a esa reunión para que ellos querían como medir, ¿verdad? ¿Qué aceptación podía tener en el Congreso una iniciativa donde se destinara una parte, imagínense, de la producción de maíz para hacer biodiesel o biocombustible? Sí, sí. Entonces,
Entonces ahí uno le decía, pero mire, es que, ¿cómo vamos a quitar 10% de la producción total de maíz si la población lo necesita para comer y aún se importa maíz? Y que ustedes agarren 10% para hacer biodiesel y que haya una ley donde diga que a cada galón de gasolina se le debe agregar una parte de ese biocombustible para reducir el precio y reducir la factura petrolera. Entonces, son cuestiones económicas, ¿verdad? Son cuestiones Del económicas. sistema, ¿verdad? Pues, porque, digamos, yo produzco maíz, si yo quiero ya no venderlo para hacer tortillas, sino para hacer biodiesel o biocombustible, estoy en la libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero, claro, ellos necesitan una ley para que el proyecto sea factible, ¿verdad? O sea, obligar pues a que se agregue 10% de biocombustible que se genera con el maíz, ¿verdad? O puede ser con la caña de azúcar, pero el asunto que ahí lo que está de contraparte es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Correcto. Entonces, después que va a importar, ya no va a ser el maíz para comer, sino para mover la industria, ¿verdad? Y que coman los carros, ¿va? Y que la gente se muera de hambre. ¿Verdad? Entonces, hay que hacer, vamos a sustituir, en lugar de maíz, vamos a comer otra cosa, porque el maíz va a servir para disminuir el cambio climático, ¿verdad? Porque es un biocombustible con menos gases de efecto invernadero, más barato. O sea, justificaciones hay, ¿verdad? Reducir la producción de combustibles fósiles. Y entonces le digo, Sí. eso de las semillas transgénicas, todavía hay que aprender bastante, Nick. Sí. Mire, leamos esta cosa porque yo... me queda poco tiempo, ¿eh? Me queda poco tiempo, sí. Esta es la última. La Junta Monetaria que establezca una mejor comunicación asertiva y fluida con la Tesorería Nacional para que tanto ahí sería coma, ¿verdad? Nacional, para que tanto las políticas de corto y largo plazo puedan alinearse en función de la transmisión de la tasa líder hacia la tasa activa y en consecuencia ahí en esa I hay que poner una coma y después de consecuencia otra coma. Desarrollar el mercado de capitales, coma, así como un mercado secundario de títulos, coma, ¿verdad? Los cuales puedan fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria del Banco de Guatemala y, coma, de esta manera, coma, influir de manera eficaz en el nivel de precios y en el esquema. De manera, porque está manera y manera. Influir eficazmente. Ya. En el nivel de precios y en el esquema de metas de inflación explícitas. Ahí está bien. Yo creo que estamos, Lick. Entonces, miren, compañeros, vamos a hacer una cuestión. Vamos ahorita a suspender, nos reunimos de nuevo a las 4, tengamos media hora, a las 4:20, y vamos a revisar la bibliografía. Ya no va a estar el licenciado, pero al menos vamos a revisar algo de la bibliografía, ¿verdad? Que esté toda. Y entonces hagamos una pausa de media hora. Muy bien, licenciado. Y seguimos más o menos a las 4:20, ¿verdad? Así es. Vale. Entonces, así quedamos pues.